Días, docente y compañeros. El tema que vamos a exponer es la elaboración de citas y referencias bibliográficas de las normas APA. Los integrantes son Andrade Correa Sandra Patricia, Cancho Magno Milagros, Maita Córdoba Pamela, Mauricio Guamán Lenin Jefferson y mi persona Cruz Ricalde Alexandra Nicole. Los temas a investigar son las normas APA sobre referencias bibliográficas, modelos de referencias bibliográficas y citas, relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos, y tipos de conclusiones y recomendaciones. Las normas APA sobre referencias bibliográficas. La American Psychological Association es el significado de las siglas APA, que en español sería la Asociación Americana de Psicología. Esta organifica presentó la 7ª edición del Manual de Publicaciones de la APA en octubre del año 2019, que reemplaza la 6ª edición publicada en el año 2009. Las normas APA, ¿qué son? Es un convenio que brinda pautas para la presentación y organización de trabajos de investigación. ¿Cuál es su objetivo? Es eliminar las generalidades, redundancias que dificulten la comprensión de la lectura. ¿Para qué se utiliza? Se utiliza para citar fuentes bibliográficas y realizar la lista de referencias. ¿Cuándo se utiliza? Cuando la persona necesita realizar un documento escrito debido a una investigación. ¿En qué puntos específicos se enfocan las normas APA? Se enfocan en 6 puntos. El primero son los márgenes de presentación o documento. El segundo es los tamaños de letra. Tercero, puntuación y abreviaciones. Cuarto, organización de encabezados. Quinto, construcción de tablas y figuras. Y finalmente, citación de referencias. El formato en normas APA es tamaño carta, con las medidas 21.59 por 27.94 centímetros. El tipo de letra es el Times New Roman, el tamaño 12 puntos. Pero también con el manual de la 7ª edición se aceptará la siguiente fuente y Calibri con el tamaño de 11 puntos y Lucida Sans con el tamaño de 10 puntos. El espacio de párrafos, el alineado izquierdo sin justificar. Los márgenes será de 2.54 centímetros para todos los lados de la hoja. Y la sangría, 5 espacios en la primera de cada párrafo. Tablas y figuras en normas APA. A la hora de agregar una tabla en el documento se pone lo siguiente: el nombre y el número de la tabla. El nombre tiene que empezar con mayúscula y seguido es el número. El título debe ser corto, simple y descriptivo y tiene que ir en cursiva. La tabla y contenido está formado solo por 3 líneas horizontales, que son la línea superior, la inferior y una que separa la cabecera de los datos. Cada columna debe tener en la cabeza nota de la tabla. Va después de la línea inferior, con el tipo de letra Times New Roman y el tamaño 10 puntos. En el caso a la hora de insertar figuras en el documento, se debe tener en cuenta que el tamaño no debe superar los márgenes establecidos del documento. La nota de figura inicia con el número de la figura o de la descripción y tiene que estar de tipo Times New Roman con el tamaño de 10 puntos. Con la exposición voy a hablar sobre los modelos de referencia bibliográficas. Referencia. Nos dice que es el conjunto de datos que ayuda a la identificación de un documento o una fuente de información. Por ejemplo, el concepto de física, ciencia que se encarga del estudio de la materia y energía. Como referencia podemos tener que son definiciones precisas sin necesidad de discusión, ya que se basan en una referencia de comprobación con hechos reales.
Bibliografía, listado de referencias de los documentos de apoyo que son consultados a la hora de realizar un trabajo. Referencias múltiples. Las referencias múltiples que son del mismo autor son ordenadas por año de publicación. La más antigua es la que va primero. Si el año también es el mismo, se diferencia con la letra A, B, C, etc. después del año. Aquí tenemos un ejemplo. Continuando, modelos de referencias, tenemos el APA, que es el estilo que introduce autor fecha para citas en el texto, dirigido para las ciencias sociales. La UNE ISO 69 del 2013, que establecen un marco general y directrices mínimas para una mejor redacción. La CSE, que nos dice que es un estilo utilizado principalmente en biología, pero igualmente en biomedicina, bioquímica y otras disciplinas científicas afines. El estilo Bowker, conjunto de reglas para la publicación de manuscritos. Estas están utilizadas principalmente en las ciencias de salud. Y la MLA, que es manual que formaliza aspectos básicos utilizado en literatura, artes y humanidades. También tenemos el estilo Harvard, también llamado de autor año, utilizado para la económica y negocios. La IEE, usado con respecto al desarrollo técnico y nuevas tecnológicas. La NLM, usada en el ámbito médico. La ACS, usada en el ámbito de la química. Y la Universidad de Chicago, que nos da la presentación de información completa sobre las obras consultadas dirigidas para las ciencias naturales y sociales. Y otras que se representan con notas de pie de página y van dirigidas para artes y historia. A continuación, continuará mi compañero. Buenos días con todos. Hoy les voy a hablar sobre los modelos de citas. Las citas son expresiones parciales de ideas, afirmaciones incluidas en un texto, con referencias precisas al origen o la fuente de consignación dentro de una estructura de texto. Se debe incluir en estas citas el autor, el año de la publicación y la página en la que se extrae la información. Citas de menos de 40 palabras. Estos textos se escriben entre comillas, sin cursiva, y se coloca un punto antes de poner los datos. Citas de menos de 40 palabras, basadas en el autor y basadas en el texto. Basadas en el autor. Las referencias van al inicio. Como podemos observar, va Cuco, que es primero va el apellido, luego va entre paréntesis el año. Va la frase textual, entre comillas. Cierras la comilla cuando termina la frase textual, abres el paréntesis y pones el número de página. Y cierras el paréntesis y va el punto que es el cierre de la cita. Cuando es basadas en el texto, también va entre comillas. La única diferencia es que los datos van al final. Como podemos observar, las citas, la frase textual va también entre comillas. La diferencia es que los datos van todo entre paréntesis, el apellido, el año y el número de página, donde se extrae la información. Citas de más de 40 palabras. Se escriben en un texto aparte. Se pone una sangría en la izquierda y no llevan comillas. Como podemos observar, también tenemos dos tipos, basadas en el autor y basadas en el texto. Basadas en el autor, la referencia del autor va al principio, es Cuco y el año entre paréntesis. Luego se pone una sangría y recién va la cita o la frase textual. Cuando se termina la frase, pones un punto, paréntesis y la página de donde se ha sacado la información. A diferencia de las citas basadas en el texto, la información o los datos van al último, entre paréntesis. Antes de eso se coloca un punto y acá se pone el apellido, el año y la página donde se sacó la información. Y eso también sigue la misma regla, que tiene que ponerse una sangría en la izquierda. Citas de parafraseo. Se utilizan las ideas del autor, pero con palabras propias del escritor.
Aquí también es necesario ir el apellido y el año de la publicación. Aquí no lleva sangría y tampoco comillas. Citas, acá tenemos dos tipos, citas basadas en el autor y citas basadas en el texto. Citas basadas en el autor. Aquí los datos van al inicio. Como vemos, el apellido y luego el año entre paréntesis. Y luego recién va la frase textual. Y citas basadas en el texto, a diferencia, los datos van al final del parafraseo. Aquí primero va la cita y luego los datos del autor entre paréntesis, que es el apellido y el año. Y el punto que finaliza la cita. Reglas según el número de autores. De dos autores van al apellido de los dos autores con una separación de la I. Como ponemos un ejemplo aquí, tenemos el primer autor, la separación I, el segundo autor, Körner, entre paréntesis el año, y luego recién pone la afirmación para colocar la cita. De 3 a 5 autores. Cuando son de 3 a 5 autores, la primera vez que se les cita se coloca a todos los autores. Como podemos observar, aquí tenemos al primer autor, segundo autor, al tercero. Cuando se va a colocar al último autor se pone la letra I, el año de la publicación. Eso se pone cuando es la primera citación. De ahí para adelante, cuando se le vuelve a citar a estos autores o a este libro, solo se le debe colocar al primer autor y luego se le agrega la et al, punto y el año de la publicación. Y luego se pone la frase textual. De 6 a más autores. Cuando se pone de 6 más autores, solo se coloca el apellido del primer autor y se pone la letra et al, punto y el año de la publicación. Y luego recién se coloca la frase textual o la cita. Cuando son citas por autores corporativos, se coloca el nombre de la organización y por cambio del apellido. Cuando son citas corporativas, se coloca primero, cuando se va a citar por primera vez, se tiene que poner el nombre de la organización completa. Entre paréntesis se coloca las siglas y el año. Luego de ahí para adelante, cuando se quiere volver a citar, solo se coloca las siglas y entre paréntesis el año. Citas de autores anónimos. Si el autor es anónimo, se cita las primeras palabras del título de su obra y el año de la publicación. Si el texto es un artículo, se pone el capítulo del libro o de la página si es web. Se escribe las palabras del capítulo entre comillas. Como podemos observar, un ejemplo acá, tenemos un artículo y colocamos el título del artículo y el año de la publicación todo entre paréntesis. Cita en una cita. Cuando se tiene acceso a fuente de información a través de otra. Por ejemplo, si estamos leyendo un libro de Stephen Hawking y este afirma o da una opinión sobre la citado por Roger Penrose, se tiene que colocar a la primera persona que la escribió, o que es Penrose, y luego el libro que estamos leyendo, que sería la citación de Stephen Hawking, que es el autor, y el año de la publicación, entre todo en paréntesis, y recién se pone la citado o la frase textual. Cita de publicaciones sin fecha. Si el material del citado no tiene año de publicación, se le debe colocar entre paréntesis la letra SF que se indica sin fecha. Por ejemplo, acá tenemos el apellido del autor, que es Pulido, entre paréntesis SF que sería sin fecha y luego se pone lo citado. Citas directas del material sin paginado. Si el texto no se encuentra paginado, se debe incluir el número de párrafo donde se sacó la información o el fragmento. Ejemplo, acá estamos citando, tenemos una cita y para citar los datos del autor se debe poner el autor, que es Bosu y Jones, el año 2007, y se puede poner párrafo o el abreviado que es pars.4, que es el cuarto párrafo. Citas de diferente autor con diferente año. Si son citas del mismo autor pero con diferente año, se indica el apellido del autor y los diferentes años entre paréntesis. Acá tenemos un ejemplo, que es Freud y los diferentes años correspondientes. Citas de diferentes autores y que comparten el mismo apellido. Cuando tenemos un mismo autor, o sea, tenemos un libro pero con los mismos autores comparten el mismo apellido, se le debe colocar el nombre, punto el apellido, que es a Freud, el año de la publicación, y el nombre, punto el apellido Freud y el año de publicación también. Continuamos con la relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos.
Los objetivos planteados es el paso más importante que se debe seguir en un trabajo de investigación, ya que nos dirige al camino al que debemos de seguir. Objetivos generales y objetivos específicos. El objetivo general es la idea central de un trabajo académico y objetivos específicos son aquellas metas concretas y medibles que se espera alcanzar al finalizar el trabajo, siempre siguiendo la dirección de los objetivos generales. Resultados esperados. Los resultados esperados deben expresarse en logros terminados en términos de cantidad, calidad y tiempo. Son los productos que se deben generar para alcanzar los objetivos. Los resultados esperados derivan directamente del cumplimiento de los objetivos planteados. Relación entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos. La relación directa que existe entre los objetivos planteados y los resultados obtenidos consiste en dar las respuestas precisas y concretas. Cada objetivo debe ser cubierto y analizado usando el apoyo guía, la información encontrada. Bueno, a continuación hablaré sobre los tipos de conclusiones y recomendaciones. Conclusión cita. Se trata de un proverbio de versos, frases o escrita por una persona, por eso es importante citarlo. Conclusión síntesis. Es un breve resumen de las principales ideas. Conclusión interrogación. Cuestiona lo que no se ha resuelto, problemas abiertos a las hipótesis de futuro. Conclusión analogía. Es la comparación entre el tema tratado y una situación que ofrece similitudes. Conclusión anécdota. Incluye hechos concretos o historias y experiencias individuales. Recomendaciones. De mantenimiento, conservar sin modificación el ambiente donde se trabaja. De adición, introducir un nuevo proceso o sistema. De combinación, de fusión, intercalar el orden de aplicación de programas de trabajo. De eliminación, suprimir sistema de trabajo, reemplazar procesos. De fusión, redistribuir funciones mediante la unificación. De simplificación, reducir las fases de un proceso. De intercambio, permutar sistemas de apoyo e información. Bueno, eso sería todo. Gracias.